Karim Benzema, Balón de Oro. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues era un secreto a voces, era evidente, era obvio. Benzema, Balón de Oro 2022. No había discusión, yo creo que ni entre el madridismo ni fuera del madridismo de que Benzema iba a ser el Balón de Oro. Y este vídeo va sobre todo, más allá de lo evidente, de dar la noticia, aquí, cuando ya lo acabamos de ver de que Benzema es Balón de Oro, pues de poner en valor. De poner en valor lo que ha sido Benzema esta última temporada anterior y lo que es Benzema a nivel de leyenda del Real Madrid, ¿no? Hemos hecho distintos vídeos, realmente donde hemos subrayado la trayectoria y la carrera de Benzema, pero toca decirlo, no ha sido nada sencillo la carrera de Karim en estos 13 años como madridista. Acordaros en ese verano de 2009 que llega Benzema, un fichaje que desde luego al comienzo en su rendimiento generó dudas en el madridismo evidentes y que poco a poco, con picos de sierra en su rendimiento en las distintas temporadas, pues se fue fructificando como un delantero de valor mundial. Insisto, con temporadas mejores y temporadas peores, pero donde ya poco a poco se iba ya intuyendo lo que podía ser este futbolista. Donde había gente que lo apoyaba más, donde había gente que lo apoyaba menos, pero nadie dudaba de lo que era su talentazo, de lo que era su categoría para jugar en el mejor equipo del mundo. Había gente que decía que no tenía carácter, que no era líder, que era un jugador muy frío. Bien, todo este tipo de cosas, por suerte, fueron desapareciendo y fue imponiéndose lo evidente de que Benzema era mucho más allá que un simple o un muy buen delantero, que ya lo iba demostrando, como digo. Y el tiempo fue poniendo a cada uno en su sitio. Y Benzema se fue ganando los galones de líder dentro del Real Madrid, sobre todo en el punto de inflexión, chicos, de la salida de Cristiano Ronaldo. Como siempre digo, para Benzema, en todos los sentidos, la figura de Cristiano ha sido muy importante. Benzema asumió muy bien su rol de secundario de Cristiano, como jugador que complementaba a la gran estrella que evidentemente tenía que ser Cristiano Ronaldo, pero con la salida del futbolista luso, ahí Benzema fue adquiriendo pues un protagonismo de jugador de primera línea de batalla y poco a poco, pues aquellos que decían que no era un delantero goleador fueron callando y tragando, viendo que Benzema asumía más situaciones de gol porque era la clara referencia que no era antes, cuando antes el 9 realmente, sin ser un 9 al uso, era don Cristiano Ronaldo. Benzema tuvo que asumir eso, y lo asumió yo creo que de manera sobresaliente. Y a los hechos nos remitimos, todo lo que ha ido ganando el Real Madrid, ahora ya con Benzema como líder y solventando esa difícil papeleta, ni más ni menos que en el Real Madrid. Lo dicho, su rendimiento es extraordinario, de los máximos goleadores en Champions, un jugador que es admirado y respetado por todo el mundo fuera del madridismo, que probablemente ha sido más admirado y más respetado fuera de Madrid y fuera de la prensa madridista que allende nuestras fronteras, que ahí se le ha respetado mayoritariamente mucho, aunque también ha habido cosas, pero creo que a nivel deportivo todo el mundo ha respetado a Benzema. Con el paso del tiempo ha puesto en valor la figura de Karim Benzema. Y lo que ha sido su 2022 ha sido descomunal. A mí particularmente me ha sorprendido, y eso que soy absoluto fan de Benzema. Pero lo que hizo esta última temporada es una cosa de locos. A nivel de ratio de goles, de impacto de goles, ¿en qué momento? Sumando sobre todo evidentemente las eliminatorias de Champions, que es lo que yo creo que ha encumbrado, al margen de una muy buena liga, siendo el Pichichi, o sea, todo esto evidentemente. Pero lo que de verdad catapulta la figura de Benzema ha sido la última Champions, donde ha sido fundamental y donde ha sido claramente para mí el líder, junto sí a otros grandes jugadores como Thibaut Courtois haciendo paradones, Vinicius Junior, Luka Modric, Rodrigo, Camavinga, podemos hablar de muchas figuras. Pero Benzema yo creo que representa al final todas ellas de manera excepcional: la lucha, la entrega, el gol, la casta y el escudo madridista. O sea que tremendamente como madridista orgulloso de lo que ha hecho Benzema esta última temporada, pero muy orgulloso de su mejora en muchísimos aspectos que muchos pensaban que no podía mejorar, pero que, lo dicho, ha callado muchas bocas. Me alegro de ello muchísimo. Desde el principio, oye, una cierta se equivoca. En este caso, a mí, el asunto de Benzema, insisto, en otros no, pero en el asunto de Benzema me ha dado claramente la razón Karim, y siempre desde 2009 aposté por él, y por suerte, pues gracias Karim por elegir jugar en el Real Madrid, y espero que vayas mejorando tu nivel esta temporada, que te está costando mucho más, pero yo, confianza máxima en ti, sé que vas a volver a tu mejor nivel, no vas a marcar obviamente la cantidad de goles que marcaste la última temporada,
No vas a estar a ese nivel tan sumamente imparable, pero creo que todavía hay mucha tela que cortar y vas a dar mucha guerra. Vas a darnos muchas grandes tardes y noches madridistas. Estoy convencido absolutamente de ello. Así que desde aquí, mi enhorabuena a nuestro Balón de Oro madridista, don Karim Monsieur Benzema.